Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Pregunté hace un ratito si tenían dudas de lo que vimos en las clases pasadas, dijeron que no, así que avanzo. Bien, repaso. Hasta ahora vimos cálculo lambda no tipado, ¿sí? El único tipo que teníamos eran funciones. Las variables eran de tipo funciones, los valores de retorno de las funciones eran otras funciones, los parámetros eran funciones, ¿sí? Y habíamos visto que para representar booleanos, enteros, tuplas y etcétera, el etcétera no lo vimos, pero me creen, usábamos funciones. O sea, habíamos visto formas de codificar booleanos, enteros, tuplas usando funciones, ¿sí? Bien. Hay algo, digamos, lo que vimos hasta ahora, como dije, es cálculo lambda no tipado. Hubo cierta motivación para desarrollar otra teoría que es la del cálculo lambda tipado, ¿sí? Simplemente tipado, hay distintas formas de cálculo lambda tipado. La que vamos a ver nosotros es la que se llama simplemente tipado, ¿sí? Básicamente, como tenemos lenguajes de programación tipados y no tipados, también queremos tener la teoría esta del cálculo lambda tipada y no tipada, ¿sí? Los beneficios de tener cálculo lambda tipado es que podemos hacer chequeos de tipos, ¿sí? O sea, ver si una expresión lambda tiene sentido o no en base a los tipos de sus parámetros. Por ejemplo, si tengo una función lambda que recibe un parámetro y devuelve ese mismo parámetro, no va a poder nunca recibir un parámetro de tipo int y devolver un parámetro de tipo bool, ¿sí? Porque si recibe y devuelve el mismo parámetro, eso no va a compilar, ¿sí? Entonces, hacer ese tipo de chequeos de tipos lo podemos hacer teniendo alguna sintaxis de tipos, ¿sí? Y también podemos hacer lo que es inferencia de tipos, que es básicamente, tengo una expresión que no tiene tipos, ver cuáles serían los tipos. ¿Vieron cuando no sé si lo vieron en Java, pero muchas veces ustedes en lugar de poner el tipo, no sé, int x y una expresión, pueden poner var en Java o val? ¿Cómo es en Java? Para la inferencia de tipos. Var. Bien. Le ponen var y hay un algoritmo que es de inferencia de tipos que en definitiva lo que hace es, no es que la variable esa no tiene tipo, sino que deduce el tipo en base a lo que está a la derecha, ¿sí? O sea, si ponen var x igual 1, como del lado derecho tienen un 1, va a inferir que el tipo de x es int, ¿sí? Bien, eso es gracias a que hay tipado. Lo mismo pasa con el cálculo lambda. Bien. También lo desarrolló Alonso Church en 1940. El otro creo que fue en el 36. Pero, bien, anecdótico. ¿Hasta acá dudas? Bien. Bueno, comparamos lo que teníamos hasta ahora con lo que vamos a tener a partir de ahora con el cálculo lambda tipado. Esto era la gramática que vimos para el cálculo lambda no tipado, ¿sí? Teníamos variables, teníamos aplicaciones y teníamos abstracciones, ¿sí? En el cálculo lambda simplemente tipado vamos a tener también variables, que es esta x, aplicaciones y abstracciones, pero también vamos a tener algunas como constantes que son como primitivas, que es básicamente true, false para los booleanos y números, acá yo puse n, pero básicamente de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, para los números enteros, ¿sí? Y después vamos a tener tipos que pueden ser enteros, booleanos o funciones, ¿sí? Que reciben un tipo y devuelven otro tipo, ¿está bien? No se ve acá porque... no, sí se ve. Acá
quizás no se ve porque no lo llegan a ver, pero acá dice lambda Bn, ¿sí? Este Bn es por booleanos y numéricos, ¿está bien? El cálculo de lambda simplemente tipado se puede definir. A ver, yo cuando preparé la clase estuve buscando y hay millones de formas de definir esto, ¿sí? De hecho, se puede definir lo suficientemente genéricamente como para no tener que definir entero y booleano, sino que pueda ser de cualquier tipo. Nosotros en particular vamos a ver cálculo lambda simplemente tipado con booleanos y enteros. Por eso puse acá Bn, ¿sí? Si lo buscan en internet, puede llegar a diferir de esto justamente por eso, porque hay un montón de formas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver en detalle. Bien, una expresión, como decía, se define formalmente así. Tiene valores booleanos, true, false, enteros, una variable que es x, puede ser una aplicación que es esto, y puede ser una abstracción lambda con un parámetro de un determinado tipo, que es este tau, y un cuerpo, ¿sí? La diferencia con el cálculo lambda que veníamos viendo hasta ahora, es que tenemos todo esto y además tenemos esta tau acá que nos define de qué tipo es el parámetro este que estamos recibiendo, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? Bien. La gramática de los tipos es esta. Básicamente tenemos el tau este, puede ser un entero, puede ser un booleano o puede ser una expresión, una abstracción, digamos, una función que reciba un parámetro de un determinado tipo, tau, y devuelva otro valor de otro determinado tipo tau, ¿sí? Este tau no necesariamente es el mismo que este tau, ¿sí? Son dos tipos, este puede ser un tau 1 y este un tau 2. Puede recibir un entero y devolver un booleano, recibir un booleano y devolver un entero, o recibir una función y devolver otra cosa. ¿Está bien? ¿Hasta acá dudas? Bien. Entonces, algunos ejemplos. ¿Qué hace esta función? Esta expresión lambda. La primera. Bien, es una función que recibe un x, que lo define de tipo booleano y devuelve x, ¿sí? Es básicamente la identidad para booleanos, ¿sí? Recibe un x y devuelve el mismo valor. Tenemos esta, que ¿qué hace? No, pero está bien lo que estabas diciendo. Recibe una función f, que esa función es de tipo una función que recibe un booleano y devuelve un booleano, ¿sí? Esa función, esta expresión va a devolver todo esto. Que esto que devuelve es una función que recibe un x, que es booleano, y lo que hace es aplicar f a x, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que la sintaxis, si nosotros sacamos esto y sacamos esto, es lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? La única diferencia es que le agregamos el dos puntos y especificamos el tipo, ¿sí? Pero es lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Esto qué hace? Esto ya lo vimos, es una aplicación. Le pasa a la función x, le pasa y como parámetro, ¿sí? ¿Por qué no hay ninguna notación de tipos acá? Porque eso se nota en la abstracción. Exacto, eso se agrega en la abstracción, como por ejemplo acá, pero no en la aplicación, ¿sí? Estas son variables libres que no sabemos de qué tipo son, ¿sí? Esta, ¿qué hace? La cuarta. Esta de acá, ¿qué hace esta expresión? Exacto. Recibe un entero y ese entero le aplica una función f. ¿Y este de acá qué hace?
Esto se puede interpretar como una función que recibe dos parámetros, f y x. El tipo de f es una función que recibe un booleano y devuelve un entero. El tipo de x es un booleano. Y aplica a f, le pasa como parámetro x, ¿no? Esto es lo que está acá. Y a toda esta función le estamos pasando la función g como parámetro y true, ¿sí? Que es el valor true. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Además de esto, tenemos operadores. Es decir, si queremos definir la gramática bien, vamos a tener todo esto que vimos hasta ahora y además algunos operadores. Para los booleanos vamos a tener if, then, else, que básicamente es if expresión, esta expresión va a devolver un booleano, then otra expresión, else otra expresión, ¿sí? Estas expresiones pueden ser todas distintas. Esto sería un E1, un E2, un E3 distintos, ¿sí? Y los tipos de estos pueden ser cualquiera mientras el tipo sea el mismo, ¿sí? Después tenemos not E, que recibe una expresión que es un booleano y devuelve un booleano negado. E más E, que recibe dos enteros y lo suma, ¿sí? Y if 0, que recibe un entero y me dice si es 0. ¿Está bien? O sea, esto lo que haría básicamente es simplificarnos un poco la vida, de no tener que usar números de charge para todo, porque de repente ahora tenemos booleanos y tenemos enteros y no nos tenemos que preocupar, ¿no? Bien. Hay algunos ejemplos con esos operadores. Esta es una función que recibe un booleano x y lo niega. Esta es una función que recibe un entero x, un entero y devuelve x más y. Esta es una función que recibe un entero x, un entero y se fija si la suma es 0, ¿sí? Este recibe un entero x, un entero y, se fija si x es 0, si es 0 devuelve x, si no devuelve y. ¿Está bien? Si se fijan, tenemos más herramientas que los que teníamos con el cálculo lambda común, ¿sí? Bueno. Pero, básicamente, ¿por qué estamos viendo esto? Porque, como les dije, el cálculo lambda tipado nos va a permitir hacer chequeos de tipos y inferencia de tipos, ¿sí? O sea, eso es básicamente el objetivo por el que estamos viendo esto, para entender cómo funciona el chequeo de tipos, ¿sí? Entonces, para eso, antes tenemos que ver algo que es, como parece IPC, ¿sí? Que es reglas de inferencia, ¿sí? Que es básicamente, o sea, es IPC, no me acuerdo cómo se llama, tipo, pero modus ponens o algo así, pero bueno. Dice, la regla de inferencia tiene el formato, si la hipótesis es verdadera, entonces la conclusión es verdadera, ¿sí? Y el chequeo estático de tipos y la inferencia de tipos tiene el formato. Este es un ejemplo, ¿no? Pero si la expresión 1 y la expresión 2 tienen ciertos tipos, entonces la expresión 3 tiene cierto otro tipo, ¿sí? Entonces, se ve como el chequeo estático de tipos, este es un ejemplo con palabras, pero tiene el mismo formato que esta regla de inferencia. O sea, es, si pasa esto, entonces X conclusión, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con la notación. Podemos decir, por ejemplo, que si E1 es de tipo int y E2 es de tipo int, entonces E1 más E2 es de tipo int, ¿sí? Usaríamos esta notación en IPC, ¿sí? O sea, E1 es int y E2 es int, entonces E1 más E2 es int. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, hay otra notación que usamos acá, que se usa se usa para el chequeo estático de tipos y para la inferencia de tipos, que es esta, que básicamente es lo mismo que vimos recién. Acá tenemos las hipótesis arriba de la línea esta,
Y acá abajo tenemos las conclusiones. ¿Está bien? El símbolo este significa... no sé muy bien cómo es textual como la traducción, pero es básicamente como es comprobable que E1 es de tipo int. Y esto representa es comprobable que E2 es de tipo int. ¿Está bien? No importa, es simplemente como para saber qué significa este símbolo, pero en definitiva lo que quiere decir es, si E1 es de tipo int y E2 es de tipo int, entonces E1 más E2 es de tipo int. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Este sería un ejemplo, ¿no? Tenemos 1 que es int, 2 que es int, 1 más 2 es int. ¿Sí? Bien. El problema que tenemos hasta ahora es cómo sabemos de qué tipo es, por ejemplo, una variable libre x. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos algo así y este símbolo dice es comprobable que x es de tipo y no sabemos porque es una variable, ¿no? O sea, no tenemos forma de inferir de qué tipo es x. Entonces, para eso aparece algo que es como un contexto, ¿no? Que nos dice de qué tipo son las variables libres, ¿ok? Como un conjunto de pares variable tipo que me dice esta variable es de tipo bool, esta otra variable es de tipo int y así, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien? Avanzo. Entonces, decimos, o sea, asumiendo que las variables tienen los tipos definidos por esto que es lo que representa el contexto, ¿no? Si el par xint pertenece al contexto, entonces la expresión x tiene tipo int. Y eso lo escribimos como si el par xint, es decir, si el par, la variable x con el tipo int pertenece al contexto, entonces podemos decir que es comprobable que x es de tipo int, ¿sí? O sea, esto es como lo más básico de todo. O sea, sí, a partir de acá empezamos a desarrollar como otras reglas de inferencia con un poco más elaboradas, ¿sí? Pero si sabemos que este par está en el contexto, entonces podemos decir que x es de ese tipo. ¿Está bien? Bien. Vamos con las distintas reglas de inferencia que vamos a tener, ¿sí? Fíjense como que cada vez se va como complejizando un poco más, pero es más o menos deducible, ¿sí? No es algo completamente loco. Este primero es lo que vimos recién, ¿no? Lo único que un poco más genérico, pero dice, si el par x sigma, donde sigma es un tipo, pertenece al contexto, entonces podemos decir que, dado este contexto, x es de tipo sigma, ¿sí? Es lo que vimos recién. La única diferencia es que sigma acá dice sigma y antes decía int, ¿sí? Que esto en definitiva es, supongamos que tenemos una función en Python, ¿no? Y esa función usa una variable global. Si yo veo solamente la función y no veo el contexto, o sea, no sé de dónde sale la variable global, yo no sé de qué tipo es ese x que estoy usando, que es global. ¿Está bien? Entonces necesito tener un contexto. En algún lado tengo que saber de qué tipo es. Para eso necesito ver más arriba en mi código, que ese sería como mi contexto, de dónde sale esa variable. Si esa variable era un booleano o un entero, ¿sí? Medio choto el ejemplo en Python, porque en Python no es tipado, pero si lo estuviera haciendo en Java, se ve más claro, ¿sí? Bien. Después tenemos este otro. Alguien... un comentario. En general... Bueno, nada, lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto que está acá? En general esto se lee como de abajo hacia arriba, ¿sí? Como es más fácil.
¿Pero qué quiere decir esto que está acá abajo? ¿Alguien...? Una función que recibe un X de tipo tau, Sí, que devuelve un M, sí, es una función que recibe tau y devuelve un 5. exacto, ¿no? O sea, básicamente lo que dice es... Si lo da miedo, verdad. Exacto. Bien, entonces, vemos esto que está acá. Tenemos una función que recibe un X que es de tipo tau y adentro de esa función, o abstracción, digamos, hay una expresión que es m, ¿sí? Esta función, o sea, esta expresión, esta abstracción que está acá, va a ser de tipo tau, flechita, sigma, ¿sí? Esto solamente se va a cumplir si, dado el contexto que teníamos y que x es de tipo tau, entonces m tiene valor sigma, ¿sí? ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? No. Bien. Supongamos que tenemos una función en Python que es 0, ¿sí? Que recibe un x que es de tipo int y devuelve x igual 0, ¿sí? Tenemos esto. La función esta, decimos, es una función, ¿no?, que recibe un x de tipo, ¿de qué tipo? Int, y hace algo, ¿no?, que es este m. Todo lo que está acá adentro es m. Es una expresión que no tengo idea qué hace, ¿sí? Bien, esto es de tipo int, flechita, booleano, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir para que pase esto? Se tiene que cumplir lo que está acá arriba, ¿no? Que básicamente es que si x es int, o sea, en realidad, dado que x es int, dado un x que es int, entonces la expresión m tiene que ser un booleano, ¿no? O sea, si yo tapo todo esto acá y digo, de algún lado sale mi x, pero si mi x es un int, entonces esto, que es m, tiene que ser de tipo bool. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que tengo acá. Yo tengo una función que recibe un x, que es de tipo tau. En el caso del ejemplo, este tau es un int. Y devuelve una expresión que llamamos m. La función esta va a ser de tipo int, flechita, booleano, si el valor de m es un booleano, ¿sí? O sea, si esto de acá es un booleano. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, se ve que esto que está acá, que escribí acá en Python, es lo mismo que está escrito ahí en cálculo lambda y es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Todos lo siguen? Bueno. Esta es la regla de inferencia para las abstracciones. O sea, cada vez que ustedes tengan una abstracción, se va a tener que cumplir esto, ¿sí? Si de repente esto que estaba acá, ¿no?, devolvía x, esto no iba a ser válido, ¿está bien? Porque esta expresión, que es m, no iba a ser de tipo bool. O sea, esto no, esto iba a ser de tipo int. Entonces, la función esta no iba a poder ser de tipo un entero que devuelve un booleano. ¿Está bien? O sea, se tiene que cumplir esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen?
Bien, tenemos acá abajo otra regla. ¿Qué dice esta regla? Es de aplicación. ¿Qué es lo que me dice? ¿Alguien la quiere tratar de interpretar? Inténtenlo, inventen aunque sea. No pasa nada, no tengan miedo de equivocarse. Un alumno que recibe un tipo de resultado y de vuelta sigma, le aplicas Diego el tipo de resultado. Si a uno le aplicas tau, así te vuelve sigma. A uno le aplicas E2 que es tau, así que te vuelve sigma. Está bien el razonamiento. Acá faltan como unos paréntesis. Claro, a uno le aplicas Esto en realidad es a E1 le aplico E2, o sea, le paso como parámetro y el resultado es sigma. ¿Está bien? Para que esto se cumpla, ¿qué es lo que tiene que pasar? E2 tiene que ser tau y uno tiene que recibir tau y vuelve sigma. Exacto, ¿no? Es básicamente, si yo tengo una función como la que tenía acá, ¿no? Tengo una función como la que tenía antes, que hacía esto, ¿no? Esta función, habíamos dicho, esto era un booleano. Entonces, toda esta función es de tipo int flechita bool, ¿no? Si yo hago es 0 de A, ¿no? Es decir, tengo esta es mi E1 y esto acá, este A, es mi E2, ¿sí? Si yo sé que el resultado de esto, ¿no? Es un booleano, ¿no? O sea, el tipo del resultado este va a ser un booleano, entonces A tiene que ser de tipo tau y esto tiene que ser algo que recibe tau y devuelve un booleano, ¿sí? ¿Está bien? Si la función esta, este tau, era un entero, entonces A tiene que ser de tipo entero. ¿Está bien? ¿Sí? Pero básicamente es eso lo que dice. Si yo estoy pasándole como parámetro, que es algo lógico, o sea, es algo que ven en la programación. O sea, si la firma de una función me dice que recibe un entero, cuando le paso un parámetro, el parámetro tiene que ser de tipo entero. ¿Está bien? Y si la variable que le asigno al resultado es de tipo bool, entonces la función esa era de tipo recibe un entero y devuelve un booleano, ¿no? O sea, esto es lo que dice esta de acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Básicamente usando la sintaxis de reglas de inferencia y cálculo lambda tipado. Pero es eso lo que dice, ¿sí? No es nada distinto a lo que ustedes veían cuando estaban programando, cuando programaban en Java, que es tipado. ¿Está bien? ¿Sí? Díganme si tienen una duda, me frenan. Bueno, hasta ahora tenemos reglas de tipado para variables, para abstracciones y para aplicaciones, ¿sí? Vimos que también hay otros operadores que son estos, ¿no? Que son operadores que nos sirven para los booleanos esos que definimos, ¿sí? Y para esos operadores también vamos a tener otras reglas de inferencia. Por ejemplo, estos que tenemos arriba son axiomas, ¿está bien? O sea, siempre son válidos. No importa cuál sea mi contexto, true va a ser booleano. No importa cuál sea mi contexto, false va a ser booleano. ¿Está bien? Eso lo tomamos como una verdad, ¿sí? Entonces, la regla de inferencia del not es, si yo tengo not y recibo una expresión que el resultado de not
y que le pase una expresión, me va a dar un booleano. O sea, si yo niego true o si niego false o lo que sea, el resultado va a ser un booleano si esta E era un booleano. O sea, esta E tenía que ser un true o un false. ¿Sí? ¿Está bien? Y en el if pasa algo parecido, ¿no? Yo digo, este E1, yo no sé cuál va a ser el resultado de este if then else, ¿sí? Va a ser un sigma, va a ser de tipo sigma. Pero el resultado este va a ser de tipo sigma si E1 era booleano, E2 era de tipo sigma y E3 era de tipo sigma, ¿sí? Y esto va en los dos sentidos. Si E1 es booleano, E2 es sigma y E3 es sigma, entonces se cumple esto. Y si se cumple esto, entonces también se tiene que cumplir esto, ¿no? O sea, estas cosas van en los dos sentidos, ¿sí? ¿Sí? Bien. Y tenemos lo mismo para enteros, ¿sí? Este es el axioma para enteros. Básicamente, si tenemos un n, ese n siempre va a ser entero, que este n, acá yo pongo n, pero esto sería nada, 0 int, 1 int, y así todo lo que quieran, ¿sí? O sea, todos los enteros, todos los n, que estos n son 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, son enteros, ¿sí? Después, is0 recibe una expresión y el resultado de esta aplicación es un booleano. Si la expresión esta es un entero, ¿sí? O sea, para poder hacer esta llamada, la expresión esta tiene que ser un entero. Y si la expresión esta es un entero, entonces, si yo le llamo, se lo paso como parámetro al i0, me va a devolver un booleano, ¿sí? Y para el add, ¿alguien me quiere decir cómo es la interpretación de este? Exacto. E1 y E2 tienen que ser de tipo int para que la suma devuelva un int. ¿Sí? Es esa la interpretación. Bien, fíjense que... Bueno, nada, eso. ¿Hasta acá dudas? Siempre estamos hablando del mismo contexto. Excepto, fíjense que es buena la observación que dijo el compañero. Acá siempre el contexto este es el mismo, ¿sí? O sea, si la expresión 1, dado el contexto este, es un entero, y la expresión 2, dado el contexto este, es un entero, entonces la suma, dado ese mismo contexto, va a ser un entero. No tengo que modificar el contexto. ¿Cuándo modificamos el contexto? Acá, cuando hay una abstracción, ¿sí? Fíjense que acá sí hay que modificar el contexto. En definitiva, yo lo que hago cuando paso acá arriba es, yo tengo una función que devuelve un tau, que recibe un tau y devuelve un sigma, ¿sí? Para que esto se cumpla, dado que en el contexto, dado un contexto nuevo que tiene x de tipo tau, m tiene que devolver sigma. Esto es lo que está acá arriba, ¿sí? Acá sí, en este salto, sí cambia el contexto. ¿Se ve por qué? Porque cuando teníamos esta función, ¿no? Si tenemos esta función, que es un E0 que recibe un X que es entero y devuelve un booleano, ¿sí? Esto es lo que tenemos acá abajo, ¿no? Una función que recibe un X y devuelve un booleano, ¿sí? Para que esto se cumpla, si yo hiciera esto, ¿no? Si yo hiciera esto y con lo único que me quedo es con m, esto sería mi m, que es lo que pasa acá, con lo único que me quedo acá es con mi m,
En el contexto, x tiene que ser de tipo entero. ¿Está bien? Fíjense que cuando saco la abstracción lambda, ahí sí necesito cambiar el contexto. Necesito agregar el parámetro ese que tenía en la abstracción al contexto del de arriba. ¿Sí? ¿Se ve eso? Que es el caso este de la abstracción. Esto que hice acá, de sacar los parámetros, el parámetro este, quiero dibujar acá, pero no puedo porque después queda marcado como quedó acá. O sea, cuando paso acá arriba, tengo que sacar el parámetro x y lo mando al contexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? Dije, yo no sé de dónde viene mi x, pero mi x tiene que ser un entero. En mi contexto x tiene que ser un entero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ya con eso queda explícita el cambio de contexto. Sí, o sea, en definitiva lo que digo es, si en un contexto en el que x es de tipo tau, ¿sí? M es de tipo sigma, entonces, si yo armo una expresión lambda, una abstracción lambda, o sea, una función que recibe un x que es de tipo tau y devuelve m, la función lambda esta va a ser de tipo tau, va a ser una función que recibe un tau y devuelve un sigma. ¿Está bien? Pero sí, simplemente con hacer este salto, acá le agregás al contexto y cuando bajás acá, o sea, cuando vas en el sentido opuesto, agregás esto como parámetro. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Veamos si las expresiones lambda estas son válidas. Tenemos un contexto que es el conjunto vacío, ¿sí? O sea, básicamente no nos interesa el contexto. Si tenemos una abstracción que recibe un x, que es de tipo entero, y devuelve un x, el tipo de la abstracción esta va a ser entero devuelve entero. ¿Está bien? ¿Sí? Esto tiene sentido. Si tenemos esto, decimos, dado que en el contexto tenemos una i que es de tipo entero, entonces una función que recibe un x, ¿sí? En realidad es una aplicación a esta función que recibe un x y devuelve ese mismo x, que ese x es de tipo entero, le paso un i, el resultado de reducir esto va a ser un entero. ¿Está bien? Esto solo se cumple si en mi contexto tengo un i que es entero. ¿Sí? Si este i es un booleano, esto no va a compilar. Fíjense que si le pasan esto y hacen el chequeo estático de tipos en C o en Java, le va a decir esto no compila. Le estás pasando como parámetro un booleano a una función que recibe un entero. ¿Está bien? Entonces, por eso en el contexto yo tengo que tener que i es entero. Si i no es entero, no cumple. Una pregunta. En el ejemplo de arriba, cuando pones pi es para denotar que es cualquier contexto. ¿Cómo funciona para cualquier contexto? Cuando pongo ¿Por qué ahí pones pi? ¿este? Sí. No, este es un conjunto vacío. O sea, ¿qué? Eso me dejó más confundida. ¿Por qué pones un conjunto vacío? Porque no importa, o sea, no necesito tener nada en el contexto para que se cumpla esto. Fíjate que no importa lo que haya en el contexto, si yo tengo una función que recibe un entero y devuelve un entero, o sea, y devuelve el mismo valor que recibe, si lo que recibe es un entero, la función esa va a ser de tipo int, flechita int. ¿Sí? Independientemente de lo que haya en el contexto, no usamos ninguna variable libre. Entonces no vamos a necesitar ningún contexto. ¿Sí? Bien, y vamos a la de abajo. ¿Qué es lo que dice la de abajo? Y empieza como un contexto y su salida va a ser una, y lo que aplico es un x de tipo entero, y me devuelve un i que va a devolver un entero, pero es O sea, en el contexto tengo que i es una función que recibe un entero y devuelve un booleano. ¿Sí?
Y dado este contexto, si yo defino acá una función que recibe un x entero y le pasa como parámetro x a la función y, el resultado de esta función va a ser una función que recibe un entero, que es este x, que está acá, que acá dijimos que era entero, y devuelve un booleano. ¿Por qué pasa esto? Porque acá int recibe, i recibe un entero y devuelve un booleano. ¿Sí? Si i recibiera un booleano, esto no compila, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy pasando entero a este x. ¿Sí? Si int devolviera si i devolviera un entero, o sea, recibiera un entero y devuelve un entero, la firma de la función esta no sería int flechita booleano, sino que sería int flechita int. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Pero dados estos contextos, las expresiones que están acá son válidas. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿No? Sí. Sí. Es importante eso, lo que dice la compañera. En el contexto yo quiero tener el tipado de las variables libres. El contexto de las variables ligadas, o sea, el tipo de las variables ligadas, lo voy a tener dado por los parámetros que tengo ahí. No lo voy a necesitar en el contexto. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo había dicho un poco antes, pero básicamente tenemos dos problemas que queremos resolver. Uno es el chequeo de tipos, el chequeo estático de tipos, y otro es la inferencia de tipos. Los dos son muy parecidos. Primero vamos con el chequeo estático de tipos y después pasamos a la inferencia de tipos. El problema del chequeo estático de tipos es: el término E tiene el tipo sigma dado el contexto este. Es decir, esto que está acá, ¿es válido? Básicamente es, si yo hago en un lenguaje de programación int x igual true, ¿sí? ¿Esto es válido? O sea, el problema del chequeo estático de tipos es es chequear que esto sea válido, ¿sí? Es, dado un contexto, la expresión E es de tipo sigma. O sea, lo que tengo escrito ahí, ¿es cierto o no es cierto? O sea, se pregunta eso. Entonces, a partir de las reglas esas que vimos antes, podemos como reconstruir la inferencia y ver si se llegan, o sea, si llegamos a axiomas, o sea, si llegamos a algo que siempre es válido. ¿Está bien? Tenemos un ejemplo, ¿no? Queremos validar que esto sea cierto, ¿sí? No me importa el contexto, o sea, dado un contexto que es un conjunto vacío, yo quiero validar que si tengo una expresión lambda que recibe un entero que es de tipo x, un x que es de tipo entero y devuelve x, el tipo de esta expresión lambda va a ser int flechita int. ¿Está bien? Esto es lo que quiero validar. Esto, ¿cuándo se cumple? O sea, dado si tenemos esto, ¿no? ¿Cuál de las reglas de inferencia que vimos antes se tiene que cumplir? O sea, teníamos estas reglas de inferencia. Teníamos estas y teníamos... Bien, entonces, teníamos esto. Lo que dice el compañero es, si tuviéramos un x de tipo entero en el contexto, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene que estar del otro lado? Si x es de tipo entero y está en el contexto, entonces del otro lado x tiene que ser de tipo entero. ¿Está bien? Que es
esto que tenemos, lo tengo acá, ¿no? Es esta regla, que es la de abstracción, la regla de tipo de abstracción, ¿no? En definitiva, si yo acá tengo una abstracción, esta abstracción y el tipado se va a cumplir solo si tengo un contexto que tiene un X, que es de tipo tau, y la expresión esta es de tipo sigma, ¿sí? En este caso, fíjense que sigma es int y tau también es int, ¿sí? Y m es x, ¿sí? Entonces, tenemos algo así, ¿no? Lambda x, los puntos int, punto x. Bien, teníamos algo así. Entonces, yendo al ejemplo ese, o sea, yendo a la regla de inferencia, esto es tau, ¿no? Esto acá es m. Esto acá es tau y esto acá es sigma, ¿sí? Entonces, la regla o sea, lo que tiene que cumplirse es, si yo tengo en el contexto, le agrego un x que es de tipo entero, ¿no? Este es mi tau. Esta m, perdón, esto es tau o sigma. Esta m tiene que ser de tipo sigma, ¿sí? Fíjense que esta regla aplica perfecto para este caso. Tengo una abstracción y aplica, o sea, puedo reemplazar tau, sigma, m y x por lo que tenía acá. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces llegamos a esto. Bien, ¿y esto cuándo se cumple? Esto que está acá. Cuando x es un int, cuando x int pertenece al contexto. Y esto es básicamente un axioma, o sea, esto siempre se va a cumplir. Porque mi contexto es x int y yo quiero que x int pertenezca al contexto. Entonces, eso siempre se va a cumplir. Es la regla de inferencia de las variables. ¿Está bien? Entonces, x sigma es x int, pertenece a x int. ¿Está bien? Entonces, eso se cumple. ¿Sí? O sea, acá le falta una flechita, digamos, agregar esto acá, ¿no? Pero si lo quieren poner, es lo mismo, o sea, pueden, si lo quieren agregar, ahí arriba deberían poner algo del estilo, como para que quede más claro que un axioma es x int pertenece a un conjunto que es x int. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que es esto que está acá. Este era mi contexto y esto era el x sigma. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, acá probamos. Hicimos el chequeo estático de tipos y validamos que esta expresión es válida. ¿Sí? Usando las reglas de inferencia. Sí. ¿Vos decís este de acá abajo? Este de acá abajo no necesita un contexto porque entre comillas contexto lo recibe por parámetro. O sea, este recibe por parámetro un x que sabe que es un entero. ¿Está bien? Pero para que lo de acá adentro sea entero, se tiene que cumplir esto. O sea, si voy un poquito más arriba, si yo tapo esto y me quedo solamente con el x tiene que pertenecer dentro de cierto contexto, tiene que ser un entero. ¿Está bien? Entonces, por eso cuando voy arriba, muevo este parámetro al contexto. ¿Está bien? Bien, ¿dudas de esto? Bien. Entonces, llevamos un axioma, entonces chequeamos que la expresión es válida. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Tenemos esto. Tenemos
dado un contexto vacío, tenemos una función que recibe un entero, le pasa el entero ese a i y devuelve, o sea, y es el valor de esta expresión, el tipo de esta expresión es una función que recibe un entero y devuelve un booleano, ¿sí? ¿La expresión esta es válida o no? Sí, pero y en el contexto tiene que ser bonita. Exacto. Tal como está acá, digo, les anticipo, ahora lo vamos a ver, tal como está acá, esto no es válido, ¿no? Porque yo no sé de qué tipo es int, de qué tipo es i. Cada vez que digo i, digo int, pero no sé de qué tipo es i, ¿está bien? Entonces lo necesito tener en el contexto, ¿sí? Si no lo tengo en el contexto, no lo puedo saber. Pero vamos a ver hasta llegar a algo que no podemos probar, ¿sí? O sea, lo seguimos probando hasta que llegamos a algo y nos da que es falso, ¿sí? Entonces tenemos esto. Teniendo esto, ¿qué regla de inferencia podemos aplicar acá? La abstracción, ¿no? O sea, tenemos una abstracción, podemos aplicar la regla de inferencia de abstracción. ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, movemos este xInt, lo movemos al contexto, y esto que tenemos acá adentro tiene que devolver un booleano, ¿sí? Esto. Básicamente, si yo tengo, si sé que x es entero, entonces esto tiene que ser un booleano, ¿sí? O sea, pasarle x a i como parámetro tiene que devolver un booleano, ¿sí? Bien, aplicamos la regla de abstracción. Ahora que estamos acá, ¿qué regla podemos aplicar? Tenemos una aplicación, entonces podemos aplicar la regla de aplicación. Bueno, la tengo acá. La regla de aplicación nos dice, si tengo una aplicación donde le paso como parámetro E2 a E1 y el resultado de esto es sigma, entonces se tiene que cumplir que E1 tiene que recibir un tau y devolver un sigma, y E2 tiene que ser de tipo tau, ¿sí? O sea, básicamente en este caso yo quiero que ix, o sea, pasarle x a i, me devuelva un booleano. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que x sea de tipo sigma, ¿no? Y i sea de tipo tau flechita sigma. No, al revés. Sigma flechita tau, ¿sí? O sea, básicamente que cuando yo hago esto me devuelva tau, ¿sí? En el ejemplo que tenemos, tau, ¿qué es? Bool, ¿no? O sea, esto es booleano. Este es booleano, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que cumplir es que y sé el tipo de x, que el tipo de x es entero, ¿no? O sea, esto es entero. Entonces, se tiene que cumplir esto, ¿sí? Dado el contexto que tenemos. Entonces, dado el contexto que es x, que sé que x es entero, yo puedo probar que esto se cumple. Esto acá se va a cumplir, ¿sí? Porque si x entero está en mi contexto, entonces x entero se cumple. Que es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá lo puedo verificar. Con el contexto que tengo, lo puedo verificar. Ahora, esto lo puedo verificar, esto que tengo acá a la izquierda, que dado que x es entero, y va a ser de tipo una función que recibe un entero y devuelve un booleano. ¿Esto lo puedo verificar? No. O sea, para que esto se cumpla, yo voy a tener que tener esto en el contexto, y no lo tengo, ¿sí? Entonces, llega una expresión que no se puede probar usando las reglas de inferencia que teníamos, ¿sí?
Entonces básicamente lo que decimos, bueno, esto no es válido, o sea, la expresión esta no es válida, ¿sí? Yo en algún lado tendría que tener definido que i es de este tipo y no lo tengo, en el contexto este que es vacío no lo tengo, ¿sí? Entonces cuando hago el chequeo estático de tipos de esta expresión, llevo algo que no puedo probar, ¿sí? Entonces digo, bueno, no es válido. Para que funcione, debería tener en mi contexto que i es una función que recibe un entero y devuelve un booleano. Haciendo esto sí funcionaría, ¿sí? Llevo acá y cuando llevo acá digo, bueno, esto lo tengo en mi contexto. Tengo este i es entero que recibe un booleano, lo tengo acá, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? O sea, esta sería la lógica para resolver problemas de chequeo de tipos. O sea, yo agarro lo que me dan y empiezo a ir hacia arriba aplicando las reglas de inferencia, ¿sí? Van a ver que en las reglas van a tener siempre sigma, tau y cosas de ese estilo. Lo van a tener que poder reemplazar siempre por lo que tenían acá, ¿sí? Por los valores que estaban acá, por los tipos que estaban ahí, ¿sí? Bien. ¿Dudas de esto? Bien. Sí. Vos ahí antes agregaste X al contexto, ¿no? Vos sacaste un... Sí, voy para atrás. Acá, cuando salté de acá a acá, ahí agrego X al contexto. Porque acá X lo tengo recibiendo por parámetro y sé que es entero. Entonces cuando salto acá arriba y vuelo esta parte, o sea la parte esta, lo paso al contexto. Pero porque sabes que tenés lambda X, los puntos I, por eso. Claro, exacto, por eso puedo hacer. Con i no, porque i no lo tengo ni en el contexto este inicial, ni lo recibo como parámetro. ¿Está bien? Si supongamos que esta función recibiera lambda... Estoy parado en otro... Acá debería estar parado. Supongamos que esta función recibe lambda i, que es de tipo int flechita booleano, lambda x, que es de tipo int, y hace esto. Ahí también sería válido, por más que el contexto sea vacío. Porque después cuando voy para arriba, puedo pasar i al contexto y sé que va a ser de tipo int booleano, pues lo voy a tener en la firma. ¿Está bien? Bien, hasta ahora, ¿estamos bien? Bueno, pasamos al problema de inferencia de tipos, que es un poco más complejo de lo que vimos hasta ahora. O sea, es el problema inverso. Tengo algo de este estilo, ¿no? Una función, por ejemplo, que recibe 3 parámetros a, b, c, hace if a, devuelve b más 1. No, si le paso b más 1 a, devuelve b, si esto es true, y si no, devuelve c, ¿sí? Y no tengo ningún tipo. No sé ni de qué tipo es A, ni de qué tipo es B, ni de qué tipo es C. Yo debería poder inferir de qué tipo son, ¿no? O sea, si les doy esto intuitivamente, ¿podrían saber de qué tipo son A, B y C? Bien, A sería un int que devuelve un bool, porque lo tengo acá en esta expresión que es if then else. Y lo que va acá es un booleano, ¿sí? Y lo que está recibiendo acá es un entero, ¿sí? Entonces esto tiene que devolver un booleano y recibir un entero. Bien, eso tenemos a. B, ¿de qué tipo es? Int, porque le estoy sumando un 1, ¿sí? Entonces para que esto se cumpla, para que esto sea válido, B tiene que ser un entero. Y C tiene que ser también un entero. Porque el valor de B y C tiene que ser el mismo. O sea, el tipo de B y C tiene que ser el mismo cuando tengo una estructura así. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos, avanzo acá que lo tenía escrito, podríamos inferir de qué tipo son estas variables en base a esto. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bien, eso sería como intuitivamente. También podemos hacer lo mismo que hicimos antes, pero al revés, para poder rearmar los tipos, ¿sí? Entonces,
Eso, pues, supongamos que tenemos esto, digo, bueno, el tipo de A es X, que es una incógnita, el tipo B es Y, que es otra incógnita, y tengo esta expresión. ¿De qué tipo son X e Y? O sea, eso sería. ¿Y de qué tipo es toda mi función esta? ¿No? Eso es lo que quiero encontrar. O sea, se ve que es como el problema inverso, ¿no? O sea, antes tenía los tipos y quería validar que funcionaba, ahora no tengo nada y quiero obtener los tipos, ¿sí? Bien. Si lo buscan en la bibliografía, lo que voy a explicar ahora va a estar mal. ¿Está bien? O sea, arrancamos por eso. O sea, básicamente, en la bibliografía van a encontrar algo muy parecido a... O sea, esto que diga hasta ahora está bien en la bibliografía, esto está bien, ¿no? O sea, todo lo que digo está bien, ¿no? Bueno, no sé si todo lo que digo está bien, pero bueno. Pero en definitiva, esto lo encuentran en la bibliografía tal cual. Lo que vamos a ver ahora no lo van a encontrar tal cual. ¿Por qué? Porque yo voy a usar estas mismas reglas de inferencia que vimos hasta ahora. En la bibliografía hacen algo un poco más falopa, que le agrega complejidad. Nada, que no lo voy a dar, ¿está bien? Entonces, asumamos que para armar la inferencia de tipos, usamos estas mismas reglas de inferencia, ¿sí? Digo, hago esta aclaración por si alguien después va y busca en los libros y encuentra otra cosa y es distinto. Nada, va a ser algo muy parecido, ustedes pueden asumir que tienen esto, ¿sí? Bien. Si no busquen nada en la bibliografía y listo, vean el video de la clase y ya está. Bien, tenemos esto. ¿Cómo hacemos? Tenemos incógnitas, otra vez. Esta es la expresión que teníamos antes. ¿Podemos inferir el tipo de con una suma? Sí, eso lo podemos hacer intuitivamente, pero queremos usar las reglas. Entonces decimos, esta es una función que recibe un A que es de tipo X, recibe un B que es de tipo Y, hace esto que está acá, ¿sí? Y el tipo de esta función, de esta expresión lambda, va a ser una función que recibe un X y devuelve un Z. ¿Está bien? En definitiva, lo único que sé es que recibe este lambda A, que es X, que es de tipo X, ¿sí? Entonces, teniendo esto, ¿qué regla de inferencia de las que vimos podemos aplicar para ir hacia arriba? Tenemos acá una expresión lambda, una abstracción. ¿Qué regla de inferencia podemos usar? ¿Cuál? O sea, hay reglas para la abstracción, para la aplicación, para las variables, para los enteros, para los if 0, para la suma, para el if then else y para el not, y para el true y el false. Acá, ¿qué tenemos? La suma la tenemos acá adentro, todavía no llegamos a eso. ¿Qué tenemos más afuera? Una abstracción, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es aplicamos la regla de la abstracción, que con un boludo me quedo ahí. Nunca uso la parte esa y justo ahora que tengo la fotito ahí, hijo de puta, ahí está. Ahí quedó. Bien. Entonces usamos esta regla, ¿sí? Que lo que me dice es, si tengo una abstracción que recibe un X, que en este caso es mi A, que es de tipo tau, que en este caso es de tipo X mayúscula, y tiene adentro una expresión, y devuelve una expresión M, y todo esto es de tipo tau, flechita, sigma, entonces se tiene que cumplir esto de acá, ¿no? Que dado que tengo esta X en el contexto, esta M tiene que ser de tipo sigma, ¿sí? Entonces hago lo mismo que hacía hasta ahora, pero manteniendo las incógnitas, ¿sí? O sea, manteniendo X e Y como incógnita. Digo, bueno, paso A, que es de tipo X, al contexto, me quedo con lo de adentro y digo, lo de acá adentro tiene que ser de tipo Z, ¿sí? Que era lo que tenía acá. ¿Sí? O sea, hago lo mismo que hacía antes, pero con incógnitas. Bien. Ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, esta abstracción, ¿no?, que tengo acá recibe un B que es de tipo Y.
entonces, este z, ¿cómo va a ser? Este z va a recibir un i y va a devolver algo, ¿no? Entonces puedo decir que z va a recibir un i y va a devolver un w. Y yo sé que acá me anoto, ¿no? Esto lo tengo que ir anotando, que tengo que anotar como mis restricciones, ¿sí? Que dentro de mis restricciones yo sé que z es equivalente a i flechita w, ¿sí? Porque lo descubrí acá. Yo sé que esta abstracción recibe un i y devuelve una incógnita w. ¿Está bien? ¿Eso soy yo? ¿Sí? Bien, ahora que estamos parados acá, ¿qué regla de inferencia podemos aplicar? De vuelta, la abstracción, ¿no? Porque tengo acá una abstracción que recibe un b que es de tipo i y devuelve esto. Entonces, otra vez aplico... No, fui para el otro lado, acá está. Aplico la abstracción y paso mi b de tipo i, lo paso al contexto y me quedo con lo de adentro. Y lo de adentro tiene que ser de tipo w, ¿sí? O sea, tiene que ser de tipo w porque lo que devolvía esta función era de tipo w, ¿sí? Bien, ahora que tenemos acá, ¿qué podemos hacer? Aplico la de la suma. Antes de aplicar lo de la suma, yo ya puedo saber que w es de tipo int, porque acá tengo una suma, ¿no? Entonces yo sé que esto va a ser de tipo int. Entonces digo, bueno, w es de tipo int. Y ahora aplico la suma. Que fíjense que la suma está condicionado a que mi w sea de tipo int, ¿sí? Entonces, si tengo una expresión E1 y una expresión E2 y las quiero sumar, en este caso es 2 y esta expresión que tengo acá, el 2 tiene que ser un entero y la expresión esta que tengo acá tiene que ser un entero. Entonces se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿sí? Entonces, vengo acá. ¿Esto se cumple? Sí, se cumple por el... Ay, mirá, qué hijo de puta. Me faltó una... Bueno, nada, me faltó una transición. Esto se cumple por el axioma de los enteros, ¿sí? La regla de los enteros. Básicamente, cualquier n va a ser siempre un entero, ¿sí? O sea, si tengo un 1, un 0, un 2, un 3, lo que sea, siempre va a ser entero. O sea, esto se cumple por ser un entero. Y acá, ¿qué puedo aplicar? Aplicación, ¿no? Tengo a le estoy pasando como parámetro b más 3, ¿sí? Entonces, tengo una aplicación. Bueno, acá tengo lo que decía del entero, y acá de este lado tengo una aplicación, ¿sí? Que la aplicación lo que me dice es, tengo una expresión E1 y una expresión E2, si devuelve sigma significa que E1 era tau sigma y E2 era de tipo tau, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es tau y qué es sigma? O sea, viendo esta parte. Sigma es int, ¿sí? Y tau es una incógnita, ¿no? Esta b corta que puse yo. ¿Sí? Porque no sé de qué tipo es, ¿no? Bien. ¿Hasta acá me siguieron? Fíjense que cada vez que voy aplicando las reglas de inferencia que vimos, se agregan acá condiciones a mis restricciones. ¿Está bien? O sea, cosas que se tienen que cumplir para que todo esto sea válido, ¿sí? Bien. Ahora que estamos en este paso, ¿qué reglas de inferencia podemos aplicar? Vamos acá. ¿Qué regla tenemos acá para aplicar? Tenemos A, o sea, de este lado tenemos que A es de tipo X, ¿sí? Y de este lado tenemos A es de tipo B flechita int. Se tiene que cumplir la regla de inferencia de las variables, ¿no? O sea, que dice que
Bueno, acá lo que hice en el siguiente paso que no lo puse, es, acá yo puedo saber que la B esta es de tipo int porque acá tengo una suma, ¿no? Entonces le pongo que B es de tipo int y lo reemplazo acá, ¿sí? Bueno, vuelvo acá. ¿Qué regla puedo aplicar acá? De las variables. Que me dice que si tengo dado un contexto, gracias. Dado un contexto, yo sé que x es de tipo sigma, entonces x sigma tiene que pertenecer a el contexto. Entonces, básicamente lo que me dice acá es a, que es de tipo int, flechita int, tiene que pertenecer al contexto este. Y en el contexto yo tengo que a es de tipo x. Entonces, ¿qué llevo acá? Que x es de tipo int, flechita int, ¿no? Porque yo quiero que se cumpla esto. Entonces llego a eso, como que resuelvo cuál es el tipo de x. ¿Está bien? Porque llego a esto. ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? Bien. Y acá, ¿qué puedo aplicar? La de la suma, ¿no? Para la de la suma lo que me dice es que lo de la izquierda, que esta B y este 3 tienen que ser de tipo int, ¿no? Entonces, acá no tuve espacio, entonces lo puse uno arriba del otro. Tengo que 3 es de tipo int, eso es válido por el axioma de los enteros, ¿sí? Por la regla de los enteros. Y este de acá arriba, que me dice que B es de tipo int, ¿qué regla puedo aplicar? La de las variables, que es esta. Entonces digo, B de tipo int tiene que estar dentro de mi contexto. Y en mi contexto tengo que B era de tipo int. Entonces acá, ¿qué saco? Que i es int, ¿no? Entonces, fíjense que acá, como que fui resolviendo, aplicando las reglas de inferencia, de qué tipo son las variables esta x y esta y, que eran mi incógnita, ¿sí? Y la z, que la armé después, más adelante, ¿no? Entonces, en base a eso yo puedo después reemplazar acá y decir, bueno, al final el tipo de la función era este, ¿sí? O sea, en definitiva hice los pasos inversos hasta llegar a algo que sé que es válido, ¿sí? Lo inferí en base a las reglas de inferencia. Bien, ¿se entendió eso? ¿Sí? Bueno, creo que esta es la última diapo. Bien. Excelente. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿No? Bien, con esto terminamos de ver cálculo lambda. ¿Sí? Sí. Bien. Lo mencionamos. En definitiva, hay cosas que no entraron, que sí teníamos planeadas que entren, ¿sí? Pero en definitiva era un montón de contenido y no llegamos a darlo. Pero los mencionamos. De las expresiones lambda que vimos hasta ahora, se deriva algo que se llaman combinators, ¿sí? Que esos combinators es una forma de llamar a ciertas funciones lambda, ¿sí? Es como ponerle un nombre a una función lambda. Por ejemplo, el omega S que vimos la clase pasada, que yo les dije esto se llama omega, es un combinator, que en definitiva es una función lambda conocida que le pusieron un nombre, que le pusieron omega. Hay un combinator que es muy conocido, que es el Y Combinator. ¿Alguien conoce Y Combinator, la página? Que no tiene nada que ver con cálculo lambda, pero el nombre de la página sale de eso. Nada, es en definitiva un lugar donde van las startups y dicen, che, tengo este proyecto, necesito que alguien me lo financie, y eso, ¿sí? Eso es Y Combinator, que es una página que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo ahora, pero usa el nombre de eso. Bueno, la Y es otro combinator, ¿sí? Y hay unos combinators que son
conocidos que son S, K e I. ¿Sí? I es la identidad, Sí, K lo conoce. K lo conocen, que es el false, El false. No, y K es el true. K es el true y S no me acuerdo qué es. ¿Sí? Pero en definitiva son tres funciones lambdas conocidas. Y lo que dice el cálculo SKI es cualquier programa que se pueda hacer con esas tres funciones. O sea, con la identidad, la función K, que es el true, y la función S, que es una función que no nos acordamos cómo se llama. O sea, qué es lo que hace, ¿sí? Pero en definitiva ese es el cálculo SKI. O sea, es como que vos podés armar todo el cálculo lambda con 3 combinatorias, básicamente. Que es básicamente, o sea, hacer llamados a funciones con esas tres funciones. O sea, podés hacer todo lo que vos quieras solo con esas tres funciones. Es como que yo escriba, o sea, la idea es que como que vos escribís tipo S, K, K, I, S, S, y esto es tipo 4 más 1. Claro, y esto es equivalente Algo así. a aplicarle o sea, pasarle como parámetro y acá el resultado así y así. O sea, en definitiva es como una extensión del cálculo lambda. Y hay parámetros tipo en el medio. Como que, Claro. Pero, o sea, como que todo se puede escribir así. Con eso puedes escribir el universo, básicamente. Pero que encima hay una forma más chica todavía, o sea, puedes hacerlo con una sola expresión que, o sea, se vuelve mucho más imposible porque pensá que con una sola expresión tipo tenés que hacer cosas rarísimas con esa expresión, que es la función iota, se llama. No sé cómo se es el La símbolo letra iota, pero debe ser parecida a la J. debe ser parecida a la J. Eh. Pero esa es como la unidad, o sea, como que con eso podés también, con una sola expresión que encima es bastante grande, podés hacer todo. Nada, es mucha falopa matemática, ¿no? Es como muy demostrativo, no significa que sea útil. ¿Qué? No, SKI no va a ¿SKI? No, todo el examen va a ser sobre eso. No. Va a estar escrito así, tío. No, o sea, sí lo que acabamos de ver ahora, sí lo que vimos en la clase pasada, la anterior, todo lo que estamos diciendo a partir de ahora es temas que estaban en el calendario y que no entraron al final. Después, ¿hay alguna duda? ¿Estás? No está en el drive porque las hice hace muy poco. Bien, las voy a subir cuando pueda. O sea, nada, después de la clase. Después, otras cosas que no llegamos a dar. Polimorfismo en tipos. Básicamente, el problema que tenemos ahora es, nosotros cuando vimos cálculo lambda, habíamos visto, cuando era no tipado, teníamos una función identidad que recibía un X y devolvía X, ¿sí? El tipo de X, independientemente de cuál era el tipo de X, la función esa lambda funcionaba. O sea, yo le pasaba un entero como parámetro, funcionaba, le pasaba un booleano como parámetro, funcionaba. Había polimorfismo ahí. Cuando pasamos a esto, perdemos el polimorfismo, porque desde el momento que nosotros definimos que la función es una función que recibe un entero y devuelve un booleano, o recibe un entero y devuelve un entero, esa función identidad no me sirve para booleano, me sirve solo para enteros, y voy a tener que definir otra función identidad que sea para booleanos, y lo mismo para todos los otros tipos. Entonces ahí tenemos un problema. Y aparece otro cálculo, que es otra extensión del cálculo lambda tipado, que tiene polimorfismo, ¿sí? Y así hay un montón de extensiones, hay un montón de cálculos lambda tipados con un montón de variaciones. De hecho, bueno, lo que les decía, si lo buscan, a veces se encuentran una cosa, a veces se encuentran otra, como que va variando, ¿sí? No me acuerdo qué otros temas íbamos a dar. Recursividad en cálculo lambda. No lo dimos. No es tan fácil generar recursión en cálculo lambda. El Y Combinator ese que les decía es súper poderoso y súper importante porque les permite generar loops. O sea, me parece es una de las expresiones lambda más chiquitas que les permite generar loops. Entonces les permite replicar la recursividad. No lo vimos, si les interesa lo pueden buscar. Con todo lo que vimos hasta ahora, tienen las herramientas para buscarlo y entenderlo, ¿sí? No llegamos a verlo.
Y bueno, después hay, bueno, eso, nada, no voy a seguir. Pero lo importante que se lleven es, ¿por qué carajo vimos cálculo lambda? ¿No? Porque es súper importante para entender algunas cosas de funcional, ¿no? O sea, nómbrenme todas las cosas de cálculo lambda que están relacionadas con funcional. Bien, las estrategias de reducción, call by name y call by value. De ahí sale lazy y eager evaluation, ¿sí? ¿Qué más? Currying. Después, funciones de primera clase. En definitiva, todo se recibe funciones y devuelve funciones. Después, los lenguajes de programación todos tienen chequeo estático de tipos. O sea, todos los que son tipados tienen chequeo estático. C, cuando querés compilarlo y te putea porque pasaste mal un tipo, está haciendo esto que estamos viendo ahora. Java, cuando le pasás var x igual algo, está haciendo esto, porque está calculando, o sea, está haciendo la inferencia de tipos. Lo mismo Scala. No sé, hay un montón de cosas que se desprenden de esto. Es súper interesante, es infinito todo lo que pueden leer sobre cálculo lambda. Llegamos a dar lo que llegamos a aprender nosotros y lo que llegamos a entender nosotros también. Pero eso, es infinito y creo que con las herramientas que tienen y tenemos podemos aprender un montón más, ¿sí? Pero bien. No, yo solo iba a decir que sí. Parece como fin de la materia ya, ¿no? Como, bueno, chicos, la clase que viene traen sanguchitos. No, realmente, o sea, con esto termina la parte más difícil de la materia. Sí, pero, sí. O sea, oficialmente ahora no es que es una pavada y no vengan más, o sea, vengan, pero digo, no va a ser tan, como que no les va a volar tanto el bocho como esto. Igual programación lógico tiene lo suyo. Sí. Bueno. Y concurrencia y eso. Voy a dejar de grabar porque toda la pelotudez esta no tiene sentido.